cómo NXIVM sedujo a estrellas de Hollywood y a la élite más poderosa de los Estados Unidos para crear un culto sex. El 30 de septiembre del año del 2020, Claire Borfman fue sentenciado a 6 años y 9 meses de prisión. 9 exmiembros de NXIVM testificaron en contra, detallando sus papeles en la persecución legal incesante de la organización que duró años. El 27 de octubre del año del 2020, Vanguard y Ken Rainier fue sentenciado a 120 años de prisión. Después de muchas horas de declaraciones de víctimas, de 15 exmiembros de NXIVM y de víctimas de sus abusos, el 30 de junio del año del 2021, Allison Mack recibió una sentencia de 3 años en prisión, 3 años de libertad condicionada después de cumplir su condena, más una multa de $20,000. El 8 de septiembre del año del 2021, la cofundadora de NXIVM, Nancy Salzman, fue sentenciada a 3 años y medio de prisión. ¿Pero qué hicieron estas personas para realizar estos actos tan deleznables? ¿Qué hay detrás de todo este entramado de NXIVM? Hoy en Poncho TV te lo vamos a decir, no sin antes agradecerle a todos los miembros del canal y a las personas que amablemente nos ven a través de sus dispositivos. Pero primero tenemos que entender qué es NXIVM. NXIVM se autodescribía como una comunidad guiada por principios humanitarios que buscaban empoderar a las personas y responder las preguntas más importantes sobre lo que significa ser simplemente un ser humano. Con sede en Albany, el grupo fue fundado en 1998 y asegura haber trabajado con más de 16,000 personas y organizaciones que tienen ramas en Canadá, en Guatemala y en México. Los fiscales federales de Estados Unidos alegan que Ken Rainier, como líder de NXIVM, supervisó un sistema de esclavitud maestra dentro de este grupo. Se esperaba que las mujeres mantuvieran relaciones sex con él y se marcaban a fuego con sus iniciales, según lo revelaron algunos antiguos miembros de esta secta. En el año del 2017, un reportaje del New York Times inspiró una investigación del Departamento de Justicia que desmanteló una red en Estados Unidos de marketing multinivel, convertida en una secta sex, conocida como NXIVM. Esta organización llevaba casi 2 décadas operando bajo el pretexto de ofrecer programas de autoayuda para la desprogramación a herederas, actores de Hollywood y poderosos directores ejecutivos. Sin embargo, después de que una sobreviviente se presentara ante el New York Times, NXIVM finalmente quedó al descubierto como lo que era: una organización salvaje que abusaba emocionalmente y físicamente de sus miembros. El 17 de octubre se estrena la segunda temporada de Vow en HBO, mientras que la primera se adentró en el origen y la caída de la secta fundada por Kate Rainier. La segunda seguirá los arrestos, los juicios y todo lo que pasaba en este entramado de esta organización con todos sus líderes. Así que Rainier, conocido como vanguardia dentro de la organización, fundó NXIVM en Albany en el año de 1998 junto con Nancy Salzman, conocida como la prefecta de la organización. Esta serie documental de HBO se basa en entrevistas con muchos de los antiguos miembros de alto rango del círculo íntimo de NXIVM. Esta primera temporada se adentró en el mundo de la organización, ofreciendo una visión general en los programas de éxito ejecutivo, o PEE, como los llamaban dentro de NXIVM, y a través de los cuales las personas ingresaban a esta organización. Los PI se pronunciaban como un conjunto de cursos que desarrollaban a las personas y profesionalmente les enseñaban ciertas estrategias para que los participantes superaran sus creencias limitantes, sus miedos, sus ansiedades y así alcanzaran su máximo potencial en la vida. Si esto les suena a una jerga o un tema críptico, es porque lo es. Pero reconfigurando el cerebro según esta organización para aprender el marco ético de la experiencia humana, Rainier tuvo un alto precio. El primer curso
Un curso intensivo de 5 días costaba $2,700. Entre 1998 y el año del 2018, más de 16,000 personas completaron el curso de PES en varios centros de Estados Unidos, Canadá y México. La técnica científica enseñada en este tipo de programas de éxitos ejecutivos, registrada como indagación racional por Renier, y también fue calificada como una forma del costoso control mental, dirigido a desintegrarte psicológicamente a todos los participantes de esta secta. Una ocasión, el psiquiatra forense John Hodgman, en su evaluación de la organización del 2013, así lo declaró. Renier fue aclamado como un sabio elusivo y casi divino dentro de esta compañía. Y los ex entrevistados de NXIVM and The Vote relatan haber superado ansiedad, fobia e incluso haber presenciado cómo sus compañeros se curaban de afecciones médicas como el trastorno obsesivo compulsivo y el síndrome de Tourette. También gracias supuestamente al método de Renier, en el primer episodio de HBO, el Dalai Lama incluso visitó en Albany a este señor para elogiar la labor ética que hacía Renier en mayo del año del 2009. Tras una cancelación inicial de la visita debido a ciertas preocupaciones que se estaban cuajando en torno a este grupo, el programa de éxito ejecutivo tenía una declaración de misión de 12 puntos que se leía en voz alta ante cada sesión. Uno de ellos afirmaba que no hay víctima definitiva, por lo tanto, no elegirse a ser una víctima. Dada la convicción actual de Renier, esta profunda manipulación psicológica de los estadounidenses de ESP dentro del primer día de su inscripción resultaba altamente evidente. Pero el adoctrinamiento también era sutil. Los estudiantes firmaban acuerdos de confidencialidad sobre el material de las sesiones de ESP antes de empezar. En las clases se les acostumbraba a las prácticas como rituales, es decir, quitarse los zapatos, usar fajas de diferentes colores para indicar su rango en un universo multinivel de ESP. ¿Te suena familiar? Y ponerse también de pie cuando un miembro de mayor rango entraba a la sala. Todos los saludos con Chris Renier, el vanguardista, incluían un beso en la boca, increíblemente agotador. Las jornadas de 17 horas aislaban a los participantes del mundo exterior, y ESP era solamente la puerta de entrada al mundo de NXIVM. Los miembros de alto rango de la organización vivían juntos en viviendas similares a las comunas, impartiendo clases y sesiones, y generalmente sin remuneración económica, según los testimonios de exmiembros en esta serie de HBO. En redes de empresas acaparadoras de fondos derivadas de la organización, como un programa exclusivo para mujeres llamado Janes y un programa exclusivo para hombres llamado Sociedad de Protectores, SOP. Un programa central en el fitness llamado EXO. Entre los antiguos miembros más notables de esta secta se encuentran celebridades, directores ejecutivos y figuras adineradas, así como Allison Mack de Smallville y la heredera de Seagram, Sarah y Claire Borfman. Sus detractores afirmaban que dirigían un programa de secta cuyo objetivo es destruir psicológicamente a los sujetos, separándolos de sus familias e induciéndolos a un mundo extraño de pretensiones mesiánicas, lenguajes idiosincrásicos y prácticas ritualistas. Edgar Bonfmancer, padre de Sarah de Claire, miembro de alto rango de NXIVM, es citado en un artículo del New York Times, afirmando simplemente que cree que es una secta. Este artículo detalla el historial de Renier con fraudes de marketing multinivel a principios de los años 90, mucho antes de fundar NXIVM, así como testimonios de participantes que sufrieron alucinaciones y episodios psicóticos tras extenuantes sesiones de percepción extrasensorial. Sin embargo, este perfil comprometedor no impidió que la organización siguiera prosperando hasta casi 2 décadas después. En el año del 2017, una sociedad exclusiva y altamente secreta de mujeres dentro de la organización llamada Dominus Obsequius Sorium, o sea, DOS,
que significaba una frase en latín que se podría traducir como Señor sobre las compañeras obedientes. Esto es lo que finalmente provocó la caída de Nexum y de Sarah Edmondson, actriz y miembro devota de Nexum durante la década. Presentó una queja ante el Departamento de Salud de los Estados de Nueva York y después de su iniciación de DOS, seguía el relato en el New York Times sobre su experiencia, la iniciación requerida de Sarah y envió fotos sobre ella desnuda como garantía a su amo, por quien fue reclutada para ser una esclava y se completó como Sarah con los ojos vendados, sujetada desnuda sobre una mesa de masajes, y con la instrucción de decir, amo, por favor, márqueme. Sería un honor. Edmondson fue luego marcada con un dispositivo de cauterización y con un pequeño símbolo con las iniciales de Kay Renier, cerca de la pelvis. Las mujeres de DOS también debían estar disponibles las 24 horas del día, ya que se les castigaba con inanición si no respondían un mensaje de texto de su jefe en 60 segundos. Y a varias se les asignaban las tareas de tener relaciones sex con Renier. El revuelo mediático en el 2017 en torno al ritual de DOS fue lo que finalmente despertó a muchos miembros sobre los males que ocultaba en el corazón de esta organización, lo que provocó numerosas salidas y denuncias para Nexum, y Renier huyó a México. Pero en febrero del año del 2018 se presentó una denuncia ante el Tribunal Federal solicitando una orden de arresto, así que las autoridades mexicanas arrestaron a Renier en marzo y lo deportaron a Nueva York. Ken Renier, conocido como Vanguard, fue acusado de varios delitos, incluyendo tráfico sex y trabajo forzoso, y se declaró inocente. Y otras figuras destacadas de Nexum, como Mac y Wolfman, también fueron imputadas por diversos delitos, entre ellos robo de identidad, extorsión, trabajo forzado, tráfico sex, lavado de dinero, fraude electrónico y obstrucción a la justicia. Y sin embargo, las coacusadas de Renier, o sea, estas mujeres poderosas, y las mujeres que lo siguieron y le sirvieron fielmente durante las últimas 2 décadas, se declararon culpables de ciertos cargos menores. Así que Mac fue declarada por crimen organizado y por otro lado Claire Bowman fue declarada por fraude de visas. Y en lugar de ser juzgados y Renier comparecer solo, pues lo que pasó fue que en junio del año del 2019, un jurado de Brooklyn condenó a Renier por crimen organizado, tráfico, sex, conspiración por trabajos forzosos y conspiración por fraude electrónico en menos de 5 horas. El 27 de octubre del año del 2021 fue condenado a 120 años de prisión y actualmente cumple su condena en una prisión en Arizona. Pero a ver, ¿quién era Chris Renier? Nacido en Brooklyn el 26 de agosto del año de 1960, fue el principal fundador de la organización de marketing multinivel y organización de Nexum. Actualmente es un recluso en los Estados Unidos. En dicha empresa, Renier ofrecía clases adicionales de los denominados programas de éxito ejecutivo, dirigidos a profesionales de negocio. Renier fue acusado y recluido por delincuencia organizada, extorsión, abuso sex y amenazas. En octubre del 2020 fue condenado a 120 años de prisión, lo que prácticamente es una cadena perpetua. Renier nació en Brooklyn, Nueva York, y fue creado en los suburbios. En 1990, Renier aplica su teoría a un nuevo negocio, Byline, un programa de marketing multinivel cerca de Albany que prometía lucrativas comisiones para las contrataciones de nuevos clientes. Así que Renier dijo a finales de 1993 haber vendido $1,000 millones en bienes y servicios que empleaba a 80 personas. ¿Lo estás escuchando bien? Tan solo 80 personas. Y afirmaba también que su valor comercial era de $50 millones. Un año más tarde, Renier creó otro grupo multinivel llamado la Red Nacional de Salud, que vendía vitaminas y minerales de A, B y C hasta zinc. En 1997, Renier conoció a su futura socia de negocios, Nancy Salzman,
y en 1998, junto con Salzman, fundó la compañía de Nexum. En el año del 2007, Renier creó la Fundación para la Ética Humanitaria, una fundación privada sin fines de lucro, y en agosto del 2008 había conceptualizado el Consorcio de Fundaciones Éticas Humanitarias, una iniciativa sin fines de lucro dedicada a la construcción de una humanidad compasiva y ética. Nexum ofrecía clases y seminarios destinados a permitir a todos sus clientes perseguir sus propios caminos de autodescubrimiento y formar su potencial como individuos, utilizando un método de Nexum conocido como investigación racional. Así que Nexum también ofrecía clases adicionales dirigidas a profesionales de negocios, llamados programas de éxito ejecutivo, que fueron atendidas por un estimado de 3.700 personas. Nexum también perseguía diversos trabajos que aplicaban la creación de viviendas en las comunidades, la construcción de espacios deportivos, spas y servicios de salud y bienestar. La empresa de Renier creció enormemente desde su creación, de una organización de tan solo 5 personas a una corporación de cerca de 400,000 personas en tan solo 2 años. Programas de Éxito Ejecutivo Inc. es una empresa destinada a favorecer el potencial humano y la ética a través de diversos programas que son aplicaciones prácticas de la tecnología y patentes pendientes de Renier. Cuestionamiento Racional R. Hasta la fecha existen más de 16,000 personas de más de 33 países que participan en estos programas. Janes es una empresa de educación experimental únicamente para mujeres para explorarse a sí mismas y a su papel en el mundo del día de hoy. Y asimismo ofrecía a las mujeres infraestructura de redes, intercambio de recursos y construcción de la comunidad. Tenía Jardín Cultural Arco Iris, un programa de desarrollo infantil altamente innovador diseñado para promover a los niños cultura y lingüísticamente un potencial emocional, físico y en la resolución de problemas. Un éxito sin precedentes del programa que había llamado la atención de expertos en desarrollo infantil. Así que los inversores privados y dignatarios de los Estados Unidos y México comenzaron a invertir. También tenía otra empresa que se llamaba Última. Se anunciaba como una gran experiencia, programa multidisciplinario diseñado para avanzar en todas las gamas de la expresión humana y en todas sus diversas formas, creado por Kate Renier. Última es una aplicación de cuestionamientos racionales y se lleva a cabo por coautores y colegas de Yves Neveres, y a través de su compañía está en Centro Natajara para el movimiento de las artes. También funda otra fundación que se llama In Lake Edge, un movimiento civil en México que busca transformar la violencia con la compasión. Este movimiento ha sido apadrinado por el mismo Emiliano Salinas Ocelli, hijo del expresidente Carlos Salinas de Gortari, que se le solicita a los miembros una contribución por su participación, donde es un esquema enteramente piramidal que se le da los beneficios económicos a los miembros que puedan traer más personas a este culto. También fundó Innovaciones a Capela, una organización sin fines de lucro supuestamente dedicada a crear conciencia pública y el disfrute de los instrumentos humanos mediante el fomento de la expresión libre y auténtica y explorar sus aplicaciones a la humanidad, la civilización y a la ética. La organización ha celebrado 2 actos públicos de alto perfil, invitando a seleccionados grupos universitarios de a capela a unirse en los programas de fines de semana, ofreciendo talleres innovadores y clases magistrales con expertos de la industria de a capela y del entretenimiento. También fundó Fundaciones Éticas Humanitarias. La Fundación Ética Humanitaria es una iniciativa privada y esta fundación sin fines de lucro da apoyo a los esfuerzos que promueven avanzar a la humanidad y el desarrollo de la ética y de la humanidad en un movimiento hacia una organización civil más noble. También fundó Fundamentos Éticos de Consorcio Mundial. Los Fundamentos Éticos de Consorcio Mundial es una iniciativa sin fines de lucro que promueve la comprensión y aplicación de la ética compasiva en una comunidad mundial. Según sus anuncios, nuestros distinguidos miembros son individuos que se demuestran en un alto grado de ética y un compromiso con la humanidad y ética compasiva y una experiencia
en al menos una rama de la comunidad. Hagan ustedes el favor. Pero ¿quiénes eran sus manos derechas? Bueno, una de las principales manos derechas de Renier era Alison Christine Mack. Nacida en Pritz, Schleswig-Holstein, el 29 de julio de 1982. Es una actriz estadounidense conocida por su papel como Chloe Sullivan en la serie de Smallville. Fue detenida el 20 de abril del año del 2019 por sus implicaciones con las organizaciones de NXIVM, acusada de tráfico sex y por obligar a mujeres a realizar trabajos forzados. A pesar de haber nacido en Alemania, a los 2 años de edad se trasladó con su familia al sur de California en los Estados Unidos. Ella es hija de Jonathan y Mindy Mack. Su padre fue un cantante de ópera y ella tiene un hermano mayor llamado Robin, una hermana menor llamada Shannon, y Alison vive actualmente en Nueva York, Estados Unidos, después de vivir por mucho tiempo en Vancouver, Canadá, donde fue filmada la exitosa serie de Smallville. Comenzó su carrera a los 4 años participando en anuncios para televisión, así que sus primeras actuaciones fueron para un comercial que se llamaba German Chocolate. Con 7 años se matriculó en Young Actors Space de Los Ángeles, California, y poco después comenzó a trabajar en representaciones teatrales. Tras esto, participó en varias series de películas de televisión, aunque el papel que le dio fama internacional fue haber sido interpretando a esta Chloe Sullivan, la mejor amiga de Clark Kent en Smallville. Esta serie de televisión sobre un joven Superman que duró 10 temporadas. Así que Mack tenía 18 años cuando se ganó el papel y para ese entonces llevaba más de una década actuando con papeles en decenas de películas hechas para televisión y para programas. También tuvo su propia serie derivada llamada Las Crónicas de Chloe, donde aparecen personajes como Flecha Verde, Justin Hartley. En el año del 2012 interpretó el papel de Amanda en la segunda temporada de la serie de Wilfred, junto con Elijah Wood. En abril del año del 2019, la actriz se declara culpable de esta organización delictiva y de extorsiones. Enfrenta hasta 20 años de prisión y puede que le pidan que testifique para el juicio contra el líder de Chris Renier. En el año del 2018, Alison Mack está bajo arresto domiciliario viviendo con sus padres después de haber finalizado su salida bajo fianza de 5 millones. En abril del año del 2017 fue detenida por el FBI en Nueva York por su participación en la secta de NXIVM dirigida por Ken Renier. Dicha secta marcaba a sus esclavas sex como ganado con las iniciales de Alison Mack y de Chris Renier. En junio del 2021 fue condenada a 3 años de prisión, de los cuales cumplió 2 al salir libre el 5 de julio del año del 2023. El caso de NXIVM y las conexiones de la secta sex con la élite de México. En México, varias élites políticas y medios fueron influenciados por Ken Renier y esta secta de NXIVM. El funcionario público Javier Gileta, parte del equipo de trabajo de la subsecretaría de Marta Delgado de la Secretaría de Relaciones Exteriores, fue miembro de NXIVM en el año del 2020 y se hizo público un video donde se podía ver bailando para Ken Renier. El otro participante fue Carlos Emiliano Salinas Ocelli, hijo del expresidente Carlos Salinas de Gortari. Es parte del Executive Success Program, que a su vez forma parte de NXIVM, y él mismo daba conferencias sobre temas de superación. La relación de Renier con Salinas Ocelli es pública y al menos en los círculos políticos y empresariales no era un misterio. El mismo hijo del expresidente relaciona su organización del movimiento Inland Edge por Paz AC con NXIVM y sus postulados. De la misma manera, también tenemos a Clara Luz Flores, candidata a gobernadora del estado de Nuevo León por parte de Movimiento Regional Nacional Morena. Se había visto envuelta en un escándalo tras una filtración de un video que el propio Ken Renier la entrevistaría a ella directamente, pero ella lo negaría todo. También tenemos el caso de Daniela, que asegura que fue preparada durante semanas para que Kate Renier tomara su virginidad. Nunca me había besado y no había tenido ningún contacto sex con él, aseguró la joven que pasaba al tribunal de Nueva York. No veía a Renier de esa manera,
pero podía ver de manera sutil que estaba coqueteando conmigo. Ahora creo que él me estaba preparando, declaró. Sus testimonios formaron parte del juicio contra Renier, cabeza de la secta de NXIVM, por cargos de tráfico, sexo, extorsión y crimen organizado, trabajo forzado, lavado de dinero y fraude electrónico, entre otros más. Daniela y su familia cambiaron de vida al mudarse al Monterrey, Nuevo León, ciudad industrial del noreste de México, en las que viven varias de las familias más acomodadas del país. Y después a la discreta Albany, en el estado de Nueva York, para integrarse de lleno al grupo de Renier. Había seguido algunos cursos de la organización del Gurú en México. La familia se instaló en un apartamento de 2 habitaciones en Albany e iniciaron un plan de estudio de desarrollo personal, en el cual ofrecían NXIVM a sus clientes desde principios de la década de 1990. Después de presentarse con Renier durante la celebración que le llamaban Semana de Vanguardia, Renier era conocido con el sobrenombre de Vanguardia. La relación de Daniela se intensificó de una manera sex. El hombre le dijo que iba a consumar su relación después de que ella cumpliera 18 años, pero que primero tendría que perder peso para adaptarse a sus preferencias. Dijo que no podía compartir su energía sex con alguien con sobrepeso. Y también declaró que la joven en el juicio, según el diario The Daily Beast, cumpliría la mayoría de edad cuando Renier la llamó para decirle que ya era la hora. La llevó a un almacén de las oficinas para tener relaciones sex. A partir de ese momento, fueron frecuentes las peticiones de sex oral que hacía Renier a menudo, más de una vez al día. Una de las hermanas de Daniela tuvo un hijo con Renier y otra es víctima de denuncias por infantil que también enfrentaba el líder del culto. Las hermanas fueron obligadas a tener sex grupal con Renier en varias ocasiones. Y también la joven y su familia no solamente son las únicas personas mexicanas cuyo vínculo con la organización de NXIVM ha quedado expuesto en el juicio de Renier. Sin embargo, el escándalo se destapó. La existencia de un brazo de NXIVM en México establecido en el año del 2002 y 2003 bajo el nombre de Programas de Éxito Ejecutivo, ESP por sus siglas en inglés, y la firma creada por Emiliano Salinas, hijo del expresidente mexicano de Salinas de Gortari, era un instituto que tenía licencia para divulgar la metodología de NXIVM a clientes mexicanos. ESP ofrecía 3 niveles de talleres, de 5 días de duración cada uno, sobre liderazgo, desarrollo humano y crecimiento personal en la Ciudad de México, Nuevo León, Jalisco y Guanajuato. Y contó con el apoyo de Salinas, sobre una serie de herramientas que invitaban al cuestionamiento, que invitaban a la reflexión y que invitaban a la autocrítica, explicó Salinas en una entrevista con Milenio Televisión, luego de que se destapara el escándalo de NXIVM. Las personas que tomaban esos talleres en el proceso de cuestionamiento y en el proceso de esa autocrítica aclaraban ciertas cosas que permitirían tener más claridad a la hora de tomar decisión o de sortear obstáculos, retos, adversidades o alcanzar sus metas de manera más sencilla y más rápida, añadió Salinas. Unas 8,000 personas pasaron por los talleres de ESP hasta que Salinas anunció que se desvinculaba de NXIVM y que cerraba la rama mexicana de la organización. El hijo del expresidente Salinas hasta ahora ha sido presentado por fiscales de Estados Unidos como co-conspirador de la estructura, pero no se le ha imputado porque, claro, su papá intervino. Salinas aseguró que desconocía las prácticas que se llevaban a cabo en NXIVM y expresó su rechazo. Jamás participé o estuve involucrado de alguna forma con DOS, dijo en varios comunicados a los medios de comunicación. Cuando a principios del año del 2018, una conocida e involucrada en DOS decidió relatar sus experiencias, dice, renuncié y corté de manera inmediata cualquier tipo de contacto con NXIVM. Esto con una profunda consternación por las atrocidades que escuché. Las investigaciones del caso han revelado que más de la mitad de los clientes de NXIVM eran mexicanos. Pero no solamente se trataba de cualquier tipo de personas, pues ESP llegaba por invitación privada a un grupo muy selecto de personas de altos ingresos, principalmente familias de políticos, empresarios y artistas.
Mario Maldonado es un periodista de negocios mexicano que ha seguido el caso y ha entrevistado a varios exintegrantes de ESP y a un fundador de la firma llamado Alejandro Betancourt, quien es amigo y socio cercano de Emiliano Salinas. En una entrevista para la BBC Mundo, Maldonado explica que los talleres de desarrollo personal efectivamente se impartían a miembros de la élite de México. Emiliano Salinas, al ser uno de los hijos del expresidente de México y al haber estado casado con una actriz muy conocida en México llamada Ludwika Paleta, tenía acceso a toda la élite de empresarios políticos, artistas, actores, actrices y cantantes, donde muchos de ellos participaron. Y se sabía que era un programa secreto, en el sentido de que no muchos sabían de él y que la mayoría no tenían acceso a este programa. Además del dinero, tenemos que tener ciertas recomendaciones, decían, porque alguien que está adentro le contó a su amigo o a su conocido cómo funcionaba este esquema piramidal. La verdad es de que Emiliano Salinas, el hijo del expresidente Carlos Salinas de Gortari, era uno de los principales contactos de Nexum en México. La entrada a este selecto programa tenía una cuota inicial de unos $1,500, pero para continuar en los siguientes niveles de los talleres había que pagar cantidades mayores. Una fuente muy cercana a Salinas y a Betancourt aseguró a Maldonado que cada año ESP facturaba alrededor de unos $50 millones. Funcionaba como un sistema piramidal, pues además de pagar las cuotas y el hecho de invitar a más personas a sumarse a este programa, derivaba a que ibas creciendo dentro de la organización y escalando niveles, explicó Maldonado, como un tema de la cienciología. Estos últimos fueron confirmados por exintegrantes de ESP, identificado como Pamela. En una entrevista con la periodista Carmen Aristegui, llevada a cabo en el año del 2018, para Maldonado, sin el brazo de México, la estructura de Next, no se podía sobrevivir porque no hubieran sido tan fuertes, dado el producto de negocio que se crea a la filial en México. Ana Cristina Fox, hija del expresidente Vicente Fox Quesada, reconocida que participó también en ESP, pero negó tener cualquier conocimiento con las actividades relacionadas con Renier cuando estaba el juicio. Federico de la Madrid, hijo del expresidente de Miguel de la Madrid, y Alejandra González Anaya, hermana del exsecretario de Hacienda José Antonio González Anaya, quien es pariente político del expresidente Carlos Salinas de Gortari también. Son otros de los nombres que presuntamente participaban en ESP. Sin embargo, ninguno de ellos ha sido mencionado en el caso de abuso sex. Tampoco es el caso de Rosa Laura Junco, hija del dueño del diario mexicano El Reforma, Alejandro Junco de la Vega. Ella ha sido identificada como presunta integrante del primer círculo de reclutamiento de Renier y parte del grupo secreto de DOS, el acrónimo de una frase en latín que se traduce como dominio de los acompañantes femeninas obedientes. El grupo de DOS es el que está directamente involucrado en las acusaciones de Renier y varias de sus participantes que se han declarado culpables como parte de un acuerdo con los fiscales de Nueva York. Sin embargo, por las entrevistas se ha tenido como un miembro del grupo activo. Así que Maldonado pone en duda que la mayoría de los que participaron en los talleres estuvieran en la base piramidal de ESP y Nexum, pero que también tenían conocimiento de los abusos. Ellos efectivamente lo veían como un programa de superación y de desarrollo personal muy bueno y de muy buen nivel. Te hacían querer ser un líder, perseguir cosas grandes. Si tenías ese asunto de liderazgo y crecimiento personal, estabas en el lugar correcto. El periodista dice que no ha hablado con nadie que supiera algo de las prácticas por las que se está juzgando a Renier. El hombre fue detenido en marzo del año del 2018 en Puerto Vallarta, México, luego de que la justicia de los Estados Unidos lo requiriera para responder las acusaciones de abuso sex. Sin embargo, en México, donde operaba la ESP y el país de origen de varias de las víctimas, no se ha dado a conocer si existen investigaciones sobre las operaciones de las firmas. Pero dudo mucho que 3 personas que son ex hijos de expresidentes de la República Mexicana, como lo que es Fox, como lo que es Carlos Salinas de Gortari y como es de la Madrid,
pues era prácticamente imposible que las autoridades mexicanas metieran las manos. O es posiblemente también las prácticas con las que se denunciaría en Estados Unidos. Pero Renier mostró un asqueroso abuso de poder en sus esfuerzos por denigrar y manipular a las mujeres, a las que consideraba sus esclavas sex. Señaló William Schwinning, director de las investigaciones para el FBI en Nueva York, donde participó en actos horrorosos marcando y quemando a sus miembros con la cooperación de otras mujeres que operaban dentro de este sistema piramidal poco ortodoxo. Estos serios crímenes contra la humanidad no solamente son espeluznantes, sino también son desconcertantes. Un acto notarial de la investigación del FBI asegura que Nexum operaba como un grupo piramidal en que los miembros debían de pagar miles de dólares por los cursos de autoayuda. Una vez dentro del grupo, los integrantes eran convencidos de que tenían que invertir más dinero para hacer cursos adicionales y reclutar nuevos miembros a fin de ascender en esta estructura organizacional. En los años recientes descubrieron los investigadores que Renier fundó una hermandad secreta dentro del grupo conocida como Dominus Obsequius Sororium, que funcionaba con mujeres esclavas sometidas a los amos. Una vez reclutadas como esclavas, dicen varios testimonios obtenidos por el FBI, donde las mujeres debían supuestamente realizar tareas menores y tener relaciones sex con vanguardia. El gurú mantenía un grupo entre 15 y 20 parejas sex que no podían discutir su relación con él ni obtener otra relación con ningún otro tipo de persona. Estas mujeres estaban sometidas a una dieta extremadamente baja en calorías, debido a que Renier le atraía a las mujeres muy delgadas. Tras conocer el arresto de Renier y tras ser detenido en una lujosa villa en las afueras de Puerto Vallarta, ESP México aseguró que la empresa tiene todos los elementos para refutar las acusaciones de tráfico sex y conspiración para tráfico sex y conspiración para trabajos forzados presentado por la Fiscalía de Nueva York. Y aquí vienen varios testigos para declarar sobre el caso de Nexum. Tenemos a René Linel, y ella declaraba: empieza a hacerte dudar de ti mismo. Desde fuera de mi vida parecía perfecta. Crecí en Florida, en un barco en las Bahamas con mis padres, mi hermano gemelo, pero siempre me hacían sentir vacía y triste. La mayor parte de mi vida murió cuando yo cumplí 15 años y después murió mi padre. Siempre estuve buscando la muerte. Cuando tenía 33 años fui a un seminario de meditación budista tántrica y me senté en una clase a meditar. Esperaba encontrarme con una mujer mayor con pelo largo y gris, una túnica blanca y una música de spa. En cambio me encontré con una mujer joven vestida con un traje de Armani y tacones. Pues me puso música electrónica y dijo meditemos y se puso lentes del sol. Así que cerré los ojos y tuve una experiencia increíble. Todo se tornó blanco y me sentí con mucha paz. Y me di cuenta que esto era lo que yo estaba buscando toda mi vida. Me llevó un tiempo darme cuenta de que era como cualquier relación tóxica. Si vas a una primera cita y alguien te pega, no vas a ir a una segunda cita. Pero cuando empieza el romance con la seducción, cuando te atraen, pues eso hicieron conmigo. Primero me enamoraron. Comienzan a darte tantas tareas dentro del grupo que no tienes tiempo para nada más y comienzas a distanciarte de los amigos, la familia, las actividades que amabas. Sin darte cuenta, en esta red de apoyo comienzas a desaparecer y empiezas a instalarte en un mismo pensamiento grupal. Se les hace conocido. Después de 2 años, así empiezan a hacerte dudar de ti. Te dirán que estás evolucionando hacia una versión mejorada de ti mismo, que lo antiguo no vale la pena, que te pondrán como ejemplo a los alcohólicos. Y una vez que un alcohólico se desintoxica, ya no puede pasar el rato con viejos amigos bebedores. Cuanto más dinero gastas, más dinero te piden, más dinero pagas. Lo justifican diciendo que todo es energía, incluido el dinero. Y cuanto más dinero gastes y cuanto más le des a los maestros, más poder obtendrás. Todo fue abusivo, toda mi vida les pertenecía a ellos. Y después el gurú me sedujo como consorte, que es cuando un maestro espiritual toma a un estudiante como amante. Poco a poco comenzó a criticarme.
Nada de lo que hacía era suficientemente bueno. Con las sectas, como cualquier otro tipo de relación abusiva, las señales de alarma estaban ahí todo el tiempo y aún así la negación era poderosa. Los maestros te decían, tu ego es tan grande que no quieres cambiar. Y yo explicaba que quería iluminarme sin siquiera entender realmente lo que significaba ser iluminada. Con el tiempo todo se vino abajo. Toqué fondo y luego estuve cerca de la muerte tras un accidente haciendo snowboard. Eso fue lo que hizo que empezara a ver con claridad, pero no quería admitirlo. Fue muy difícil. Al principio me mudé a Nueva York. Luego me fui a Colorado pensando que iba a estar en un lugar más tranquilo y que me haría bien. Y en lugar de eso me derrumbé por completo y casi no podía salir de la casa. Estaba al borde del suicidio, apenas comía. Y durante 6 meses solamente dormía todo el día. Poco a poco la alegría comenzó a volver a mi vida. Y el tiempo fue el que me hizo sentir que volví a ser yo. Que estaba recuperando lo que Nexon me había arrancado. Mi identidad propia. El fenómeno de las sectas es tan amplio como complejo. Y en estos tiempos de cambio de milenio están siguiendo el tópico de rabiosa actualidad. Y basta, por ejemplo, recordar un episodio protagonizado en Uganda por una secta de restauración de 10 mandamientos, en el que resultaron muertos centenares de personas en los que parecía un suicidio colectivo que luego se tornó en un asesinato en masas o en un exterminio. Exacto, en la isla de Jones. Numéricamente, hoy en día, el fenómeno es mucho mayor que en ningún otro momento de la historia. Proliferación que puede deberse a diferentes motivos, entre los que se encuentra la influencia psicosocial de los medios de comunicación como la prensa diaria, el movimiento editorial en torno a las sectas o las películas predictorias del fin del mundo. La crisis de las religiones tradicionales y el ya citado cambio de milenio, sin que los sucesos dramáticos y espeluznantes protagonizados por algunos grupos sectarios que han sido aportadas para que las generaciones de hoy se den cuenta de este tipo de movimientos y para desanimar esta expansión. Al margen del criterio meramente tipológico, hay un grupo de sectas que resultan socialmente inquietantes y potencialmente delictivas y que son como objeto de una atención especial por parte de los especialistas. Son las denominadas sectas destructivas, lesivas desde el punto de vista psicológico, social y jurídico, para mantener el engaño y así retener el adepto del servicio de la organización, que se ha de continuar con un empleo de técnicas persuasivas y con ello los cambios conductuales de los sectarios que se vuelven en muy poco tiempo muy evidentes. La familia, los amigos y los adeptos detectan la existencia del problema enseguida ipso facto. Habrán familias que no se preocupan por ello, pero también hay otras más estructuradas o funcionales que acusarán esta nueva situación y sufrirán con un alejamiento del adepto. Y la toma de consecuencia del engaño en la que las personas queridas están cayendo. Este papel de estas familias o amigos es fundamental si se desea combatir la influencia de estas sectas, puesto que en ello reside la responsabilidad de influir sobre un sujeto para que pueda cuestionarse el modo de vida sectario. En México tenemos un caso muy similar con esta misma patología. El caso Andrade Trevi Portillo. 3 delincuentes que realizaron reclutamientos a través de una estructura coercitiva y después con matices altamente sectarios, con menores de edad durante una década. Pero esta historia es para otro programa. Agradezco infinitamente a todos los miembros del canal y a todas las personas que nos dan la oportunidad de vernos a través de sus dispositivos. Yo me llamo Poncho TV y nos vemos a la próxima. Chao. It's like a family tree.